La termografía es una técnica de medición de temperatura sin contacto. La imagen termográfica muestra la distribución de temperatura en la superficie de un objeto. Esto permite realizar el diagnóstico de un sistema rápidamente. La termografía es una técnica de análisis de distribución de temperaturas superficiales, es decir, que si tenemos aplicado un recubrimiento sobre la superficie que deseamos medir, vamos a estar midiendo la distribución de temperaturas de ese recubrimiento, como puede ser una capa de escarcha, una capa de hollín, una pintura, etc. Es una técnica de análisis de detección de energía irradiada en longitudes de onda infrarrojas, en particular para los modelos que manejamos, Testo 875, Testo 885, Testo 870, trabajan todas en el rango de 8 a 14 micrones, es decir, fuera del rango de longitudes de onda visibles. Es una técnica completamente pasiva, es decir, la cámara recibe energía irradiada, no necesita emitir nada para realizar la medición y es una técnica de medición no destructiva, por lo tanto puede aplicarse a la mayoría de los objetos y situaciones de medición siempre y cuando estén dentro de los rangos de medición de la cámara. Permite realizar la medición a distancia, por lo tanto permite realizar una medición segura en algunas aplicaciones como por ejemplo la medición de líneas de alta tensión y la medición de temperatura en altos hornos. Además permite realizar el diagnóstico de un sistema en funcionamiento y esto es una gran ventaja porque ahorra tiempos de parada de planta y además la posibilidad de evaluar un sistema como por ejemplo mecánico, un rodamiento, si tomamos como ejemplo, sin tener que detenerlo y en distintas condiciones de temperatura y humedad ambiente. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. En sistemas eléctricos, la termografía permite la detección de sobrecargas, falsos contactos, pero también por la ausencia de disipación de calor podemos inferir la existencia de un cortocircuito, de componentes defectuosos o de defectos de aislación. En estos ejemplos de líneas de alta tensión y transformador de media tensión, podemos ver que las conexiones comprometidas, problemas de contacto, pueden evidenciarse en la termografía como un punto más caliente. Esto se debe a que en ese punto de contacto aumenta la resistencia de contacto y entonces aumenta el calor disipado en ese punto. Por lo tanto, si existe un falso contacto, veremos un punto más brillante en la termografía y a medida que nos alejamos de ese punto, la temperatura va bajando. A diferencia de un falso contacto, una sobrecarga o un desbalance entre líneas, lo veríamos como todo el conductor más brillante, ya que el aumento del calor disipado va a ser a lo largo de todo el conductor y no solo en el punto de contacto. Podemos ver en estos ejemplos, en tablero de baja tensión, en la primera imagen, también un aumento del calor por resistencia de contacto, mientras que en la segunda y en la tercera observamos que el conductor está más caliente. En la cuarta imagen también habría un problema de contacto. En sistemas mecánicos es posible detectar componentes averiados o degradados, sobrecalentamiento de componentes, falta de lubricación y defectos de aislación térmica. En estas imágenes podemos ver también que la termografía puede usarse de forma puramente cualitativa. Si observamos la imagen en la esquina inferior izquierda, veremos varios rodillos iguales que están trabajando en las mismas condiciones de temperatura y humedad ambiente y un par de esos rodillos está a una temperatura superior, probablemente debido al aumento del rozamiento. Es decir, podríamos pensar que a esos rodillos le falta lubricación o bien existe algún problema con el eje. Otras aplicaciones tienen que ver con la detección de problemas en tuberías y la comprobación de la aislación de chimeneas. También se utilizan cámaras termográficas para evaluar problemas de aislación en hornos y en este punto me gustaría
recalcar que no se debe exponer a la cámara a una temperatura muy superior a la máxima que soporta. Por lo tanto, en este tipo de aplicaciones, en hornos, no se debe exponer a la cámara directamente a la llama, así como tampoco se debe apuntar de forma directa al sol. Algunas cámaras tienen rangos especiales mucho más elevados con filtros de alta temperatura que permiten justamente medir en combustiones temperaturas hasta 1200 o 1400 grados. Otro de los principales ámbitos de aplicación de la termografía es el de la termografía edilicia. Las cámaras termográficas permiten realizar la evaluación de la estructura y la fachada de un edificio, detectar puentes térmicos, pérdidas de aislación, fugas en piso de losa radiante, filtraciones y zonas húmedas, así como también riesgo de formación de moho. En este tipo de aplicaciones se requieren sensibilidades térmicas bastante altas de las cámaras termográficas. La termografía tiene además un sinfín de aplicaciones en investigación y desarrollo, producción, control de calidad, así como también en otras áreas, como por ejemplo la medicina y la veterinaria. Las cámaras termográficas detectan ondas electromagnéticas comprendidas dentro del rango de los infrarrojos, es decir, longitudes de onda más largas que las de la luz visible, o lo mismo sería decir frecuencias más bajas. Dentro del rango de infrarrojos podemos hacer la distinción entre las longitudes de onda corta y las longitudes de onda larga. En este último segmento es en el que trabajan las cámaras Testo, de 8 a 14 micrones. Se realiza esta distinción entre onda corta y onda larga, ya que realizamos la termografía a través del aire, es decir, las ondas electromagnéticas deben atravesar el aire para llegar al detector de la cámara. Dependemos entonces del valor de transmisividad del aire para estas longitudes de onda. Y lo que observamos es que entre los 5 y los 8 micrones hay una zona de baja transmisividad del aire. Por lo tanto, solo podemos detectar las longitudes entre 2 y 5 y 8 a 14 micrones. Como les comentaba anteriormente, todas las superficies irradian energía en las longitudes anteriormente descritas y esa energía irradiada es proporcional a la temperatura de la superficie. La relación entre la energía irradiada y la temperatura viene dada por la ley de Stefan-Boltzmann. La ley de Stefan-Boltzmann vincula entonces la potencia emisiva superficial con la temperatura absoluta de la superficie. Vemos que la temperatura está a la cuarta potencia y está multiplicada por sigma, que es una constante, y epsilon, que es el valor de emisividad que veremos más adelante. La energía irradiada por la superficie se transmite entonces a través del aire y llega al detector de la cámara. Previamente debe atravesar la lente de la cámara. Como les comenté al principio, la termografía es una técnica de análisis superficial y esto se debe a que las longitudes de onda infrarroja no pueden atravesar la mayoría de los objetos, es decir, la mayoría de los materiales presenta baja transmisividad para las longitudes de onda infrarroja. El vidrio es uno de esos materiales, es decir, que las lentes no pueden ser lentes convencionales, sino que se realizan en germanio en general para las cámaras termográficas, porque es un material que presenta alta transmisividad para este tipo de ondas. El germanio tiene una transmisividad en valores alrededor del 90%. El detector de la cámara es una matriz. Por cada elemento de la matriz habrá un píxel en pantalla, es decir que el detector en este caso define cuál es la resolución de la cámara. Existen otras tecnologías de medición, por ejemplo de barrido, pero lo más común en las cámaras actuales es tener un detector FPA por Focal Plane Array, es decir, un detector matricial. Esto quiere decir que la cámara ve a las superficies como si fuesen matrices. Cuando la radiación incide sobre un elemento de la matriz, le provoca un cambio en la resistencia a esa matriz.
Esta variación de la resistencia eléctrica mediante un circuito auxiliar puede ser leída como si fuese una variación de un valor de tensión en microvolt. El valor de tensión en microvolt es digitalizado por un conversor analógico digital y entonces hasta este paso lo que se obtiene es el valor digitalizado de la energía recibida. La cámara aplica entonces la ley de Stefan-Boltzmann para obtener el valor de la temperatura de la superficie. Ese valor se pasa a Celsius y luego completa una matriz dentro de la memoria RAM de la cámara. Se repiten estos pasos para cada uno de los píxeles de la matriz y se obtiene la imagen. A la matriz entonces se le asigna una escala. La escala está definida por dos valores, un valor mínimo y un valor máximo. Dichos valores pueden estar dentro de la matriz o no, pueden ser también asignados de forma arbitraria por el usuario. Dependiendo de los valores asignados obtendremos distintos efectos sobre la imagen. Supongamos que los valores se asignan automáticamente por la cámara, entonces el mínimo y el máximo de la escala coinciden con el mínimo y el máximo de la matriz de valores. A dichos valores se les asigna un color, entonces toda la escala será la correspondencia entre una paleta de colores, es decir, un conjunto de colores, y los valores de la matriz. Asignando a cada uno de los píxeles el valor de color correspondiente es como se obtiene la imagen en la pantalla de la cámara termográfica. Las cámaras termográficas tienen la posibilidad de representar las imágenes con distintos conjuntos de colores, es decir, con distintas paletas. De acuerdo a la paleta empleada, se obtendrán distintas condiciones de contraste en la imagen. Cuando la cámara se configura con la escala en automático, detecta automáticamente la mínima y la máxima temperatura dentro de la imagen. Entonces asigna esos valores a los valores de la escala. Se observa que la cámara está configurada en automático mediante el icono con la A con fondo verde que se sitúa en la parte inferior derecha de la pantalla. El usuario puede cambiar manualmente los valores de la escala, como se hizo en esta imagen de ejemplo, que se elevó el valor de 22 grados a 27 grados en el valor mínimo. Observamos que todas las temperaturas que están por debajo de este valor mínimo se saturan con el color de la paleta del mínimo. Por lo tanto, esta característica nos sirve, por ejemplo, para filtrar objetos o eliminar el fondo. De la misma manera, se puede bajar el valor del máximo para destacar puntos calientes. El valor del máximo entonces se puede configurar como la máxima temperatura de trabajo del sistema y si existiese algún componente que esté a una temperatura mayor será observado como un punto brillante en la imagen. Tener la escala en manual además me permite realizar un escaneo sobre un tablero eléctrico, ya que en escala automática estarían variando permanentemente el mínimo y el máximo y no me permitiría realizar una comparación por colores. Teniendo la escala configurada manualmente, permite entonces realizar una comparación por colores y la escala ya no es dinámica sino que es una escala fija. Veremos a continuación un ejemplo de análisis. En esta imagen observamos un falso contacto. Si variamos la paleta se aprecia mejor. La temperatura medida sobre el aislante es mayor en los puntos cercanos al borne. A medida que nos alejamos sobre el aislante,
la temperatura va descendiendo. Se observa que el tornillo parece estar frío en relación a la temperatura del aislante. Esto se debe a la diferencia de emisividad entre el tornillo y el material plástico del aislante. No es que realmente esté frío el tornillo, por el contrario, el tornillo está mucho más caliente que el aislante. El software de las cámaras termográficas nos permite trazar líneas de perfil. El gráfico generado, al trazar líneas de perfil, muestra las temperaturas de los distintos píxeles que pasan por ese segmento desde el inicio hasta el final. Existe la posibilidad de juntar todas las líneas de perfil trazadas en un mismo gráfico y realizar una comparativa. Se observa entonces el máximo de cada una de las líneas de perfil y lo que apreciamos en esta imagen es que hay una diferencia de más de 5 grados en una distancia muy corta. Queda evidenciado entonces que se trata de un problema de contacto. A la hora de elegir una cámara termográfica es necesario tener en cuenta los requisitos de la aplicación. Las características de las cámaras termográficas, entonces, se seleccionan de acuerdo a los requisitos de la aplicación. Uno de ellos es el rango de medición, que está definido por la máxima y la mínima temperatura que puede medir la cámara. Otra característica muy importante que define a las cámaras termográficas es la sensibilidad térmica o resolución térmica o NTD. Es la mínima diferencia de temperatura que la cámara puede detectar como dos temperaturas distintas. La tasa de refresco es la frecuencia de captura de cuadros que define la imagen, es decir, la cantidad de veces que se genera la imagen en pantalla. Típicamente es de 9 Hz o 9 veces por segundo. El tamaño de la imagen viene dado por la resolución. La resolución es la cantidad de píxeles a lo ancho y a lo alto que forman la imagen. Para mantenimiento eléctrico y mecánico, una resolución de 160 por 120 píxeles es suficiente. Para otras aplicaciones, como por ejemplo las que tienen que ver con termografía edilicia o investigación y desarrollo, puede ser necesaria una resolución más alta, como 320 por 240 píxeles o 640 por 480. El FOV, Field of View o campo de visión, queda determinado por el angular del objetivo. En el caso de Testo 875, ese FOV es de 32 por 23. El FOV permite determinar el tamaño del área visible a una determinada distancia. Si tomamos el ángulo del FOV y lo dividimos por la cantidad de píxeles a lo ancho o a lo alto, obtenemos el valor de la resolución geométrica, IFOV o Instantaneous Field of View, es decir, el ángulo que le corresponde a un solo píxel. Este ángulo lo que determina es el mínimo tamaño de objeto identificable a una determinada distancia. A 1 metro de distancia, el ángulo coincide numéricamente con el tamaño del píxel, sea en ancho o en alto. Con un IFOV de 3,3 miliradianes, a 1 metro de distancia, el tamaño del píxel es de 3,3 milímetros de alto. A 2 metros, el tamaño del píxel proyectado será de 6,6 milímetros de alto. Y a medio metro, el tamaño del píxel proyectado será de 1,65 milímetros. Si el tamaño del objeto a medir fuese mejor que los anteriormente mencionados para las correspondientes distancias, dicho objeto no podría ser identificado en pantalla. Realizar una medición sobre un objeto que ocupa solo un píxel en pantalla no resulta confiable, por lo que se pide, como regla general, que el mínimo tamaño de objeto medible a la distancia de 1 metro sea 3 veces el valor del IFOV. Si el IFOV es de 3,5 miliradianes, entonces se considera de 10,5 milímetros a 1 metro de distancia el mínimo tamaño de objeto medible, aunque sea 3,5 milímetros el mínimo tamaño de objeto identificable a esa misma distancia. Para obtener el mínimo tamaño de objeto medible a una distancia d, multiplicamos 3 veces el IFOV por esa distancia d.
Otra característica interesante es la posibilidad de obtener una imagen fusionada entre imagen termográfica e imagen real. Esto se puede lograr mediante la función Twin Peaks del software IRSoft. La fusión no solo permite combinar dos imágenes en una, sino que también permite seleccionar a partir de qué temperatura se realiza la fusión. Todo lo que esté por encima, por debajo o dentro de un determinado rango de temperaturas se podrá observar con los colores de la termografía, mientras que el resto se observa como una foto. Si se trabaja de forma cualitativa y con la escala en automático, será posible observar diferencias de temperatura sin importar la configuración de la cámara. Si se necesitan obtener valores, es decir, trabajar de forma cuantitativa, para que esos valores informados por la cámara sean correctos, se deben configurar dos valores de la superficie en la cámara. Uno de ellos es el valor de emisividad y el otro es el valor de temperatura reflejada. La emisividad depende del material de la superficie. La temperatura reflejada depende de las fuentes de radiación infrarroja en el entorno. La emisividad es la capacidad de una superficie para emitir radiaciones. Las superficies no solo emiten radiaciones, sino que también reflejan las radiaciones de entorno y en menor medida permiten el paso de ellas. Se cumple la ley de Kirchhoff de las radiaciones, que dice que la emisividad más la reflectancia más la transmitancia son complementarias a uno. Como en este rango de infrarrojos la mayoría de los objetos son opacos para este tipo de radiaciones, podemos decir que la transmitancia es despreciable porque es prácticamente igual a cero. Son muy pocos los materiales que permiten el paso de estas longitudes de onda. Haciendo esta simplificación, nos quedamos con que la emisividad más el grado de reflexión son complementarias a 1. De esto se desprende que la emisividad puede tomar un valor entre 0 y 1. Si la emisividad fuese 1, estaríamos en presencia de un cuerpo negro perfecto. Si la emisividad fuese 0, el grado de reflexión sería 1 y estaríamos en presencia de un reflector de radiaciones perfecto. En la naturaleza no se da ninguna de las dos situaciones extremas, sino que todos los materiales tienen una emisividad que está comprendido entre 0 y 1, pero no es ni 0 ni 1. De esto también se desprende, entonces, que un material que es buen emisor es un pobre reflector y viceversa. Un buen reflector es un mal emisor. El papel, el cartón, la madera, el cemento, la cerámica son buenos emisores, mientras que los metales son buenos reflectores. Las radiaciones emitidas por la superficie son proporcionales a su temperatura, por lo tanto nos interesa recibir en la cámara termográfica las radiaciones emitidas y no las reflejadas o las transmitidas. Por lo tanto, para poder medir confiablemente, es deseable que el objeto posea una alta emisividad. Si el valor de emisividad de la superficie del objeto que queremos medir es de 0,8, estaríamos diciendo que al apuntar con la cámara el 80% de las radiaciones recibidas son emitidas por dicha superficie, mientras que el 20% restante son reflejo del entorno. En esta tabla podemos observar algunas emisividades de no metales. Las emisividades están especificadas de acuerdo a la calidad de la superficie y a la temperatura del material. Por ejemplo, para la madera, para el granito, el vidrio, las pinturas mate, las emisividades son altas. Una emisividad alta es un valor por encima de 0,9. Entre 0,6 y 0,8 son valores de emisividad media, y valores con emisividades menores a 0,6 son considerados emisividades bajas. En esta otra tabla podemos observar algunos valores de emisividad de metales. Por ejemplo, para el níquel brillante a 40 grados de temperatura, la emisividad es de 0,05, es decir, que una superficie de níquel se porta como un reflector. Lo mismo sucede, por ejemplo, para el cobre o para el aluminio. En el caso del cobre, la emisividad es de tan solo 0,03
y aún peor para el aluminio, que es de 0,02 a 25 grados. Por este motivo, para poder medir de forma confiable sobre este tipo de materiales, es necesario recubrirlos con algún material que tenga una emisividad más alta. Se puede utilizar pintura mate, cinta aisladora, cinta de papel o algún aceite que soporte alta temperatura también. Observamos también en la tabla que los metales oxidados tienen un valor de emisividad más alto que los metales brillantes. Las tablas de emisividad son solo una forma orientativa de obtener los valores de emisividad de una superficie. Existen otras dos formas de métodos prácticos para obtener dichos valores. Uno consiste en cubrir una parte del objeto que se desea medir con un material de alta emisividad, como puede ser una cinta de papel o una cinta aisladora. Se configura en la cámara termográfica la emisividad de la cinta aisladora o la cinta de papel, generalmente 0,94 o 0,95. Se realiza la medición sobre la cinta una vez que tomó la temperatura de la superficie y luego en la cámara termográfica se coloca la emisividad en 1 y se empieza a bajar este valor a medida que se indica el valor de la temperatura medido en la pantalla sobre la superficie descubierta. Podemos ver que este valor se va a ir acercando a la temperatura medida anteriormente sobre la cinta. Cuando el valor de temperatura indicado por la cámara sobre la superficie descubierta iguale al valor que medimos sobre la cinta, habremos encontrado el valor de emisividad de la superficie. Es decir, tomamos el valor de la cinta como referencia, como valor conocido, y a partir de ese valor obtuvimos el valor de emisividad de la otra superficie cuyo valor no conocíamos. De la misma manera, también podemos realizar el ajuste de la emisividad ayudándonos con un termómetro de contacto. Se realiza la medición con un termómetro de superficie, se toma nota de este valor y luego se configura en la cámara un valor de emisividad igual a 1. Se empieza a bajar este valor y se observa cómo se modifica el valor indicado por la cámara de temperatura. Cuando el valor indicado de temperatura iguala al valor medido con el termómetro de contacto, habremos encontrado el valor de emisividad de dicha superficie. Independientemente del valor de emisividad, pueden darse dos tipos de reflexión sobre la superficie. La reflexión puede ser especular, en cuyo caso el ángulo de incidencia de las ondas electromagnéticas infrarrojas es el mismo ángulo de rebote, o puede ser difusa, debido a la rugosidad de la superficie. Y en este caso, el ángulo varía y la reflexión es difusa sobre la superficie. En el caso de las reflexiones especulares, para poder evitarlas es necesario realizar la termografía a distintos ángulos. Esto elimina la posibilidad de confundir una característica propia del material con un reflejo del entorno. Mientras que las reflexiones especulares deben evitarse modificando el ángulo en el que se realiza la termografía, las reflexiones difusas pueden solucionarse en la imagen termográfica, con un único valor de corrección llamado corrección de temperatura reflejada. Se puede configurar este valor en la cámara y de esta forma, este único valor me permite corregir el reflejo sobre toda la superficie. De acuerdo al grado de emisividad, la influencia de las radiaciones reflejadas del entorno tendrán mayor o menor influencia sobre la medición. Si la emisividad es baja, entonces las radiaciones reflejadas tendrán una mayor influencia. Existe una forma práctica de determinar la compensación de esta temperatura reflejada, que depende a su vez de las fuentes de radiaciones que tenga la superficie que estamos tratando de evaluar a su alrededor. Para obtener el valor de la temperatura reflejada, utilizaremos un radiador lambertiano improvisado. Para ello, tomamos papel aluminio, como el que se usa en cocina, lo abollamos y lo desplegamos nuevamente. Forramos un cartón con el papel aluminio y lo utilizaremos de espejo. El aluminio tiene una emisividad de tan solo 0,02, es decir, el 98%
cuando apuntamos al aluminio será reflejo. Podemos asumir entonces que el aluminio es prácticamente un espejo perfecto de las radiaciones. Lo abollamos y desplegamos nuevamente para que el tipo de reflexión sea difusa sobre la superficie y no especular. Una vez que tenemos nuestro espejo de radiaciones improvisado, lo colocaremos cerca del lugar de medición y tratando de que sea en el mismo ángulo que realizaremos la termografía. En la cámara colocamos el valor de emisividad en 1 y apuntamos al aluminio. En la cámara se indicará un valor de temperatura y este valor corresponde prácticamente a todo el reflejo que se recibe del aluminio. Este valor es el valor de la temperatura reflejada. Podemos introducir este valor de temperatura reflejada en la cámara y luego bajar el valor de emisividad al valor correspondiente a la superficie que deseamos medir. De esta forma queda compensada la temperatura reflejada y la medición será más exacta. En IORES, y especialmente para objetos con alta emisividad, podemos asumir que la temperatura reflejada es igual a la temperatura ambiente, que podemos medir con un termómetro de aire. Cuando se trabaja al aire libre, en un día soleado, la temperatura reflejada es una combinación de las radiaciones solares con la temperatura reflejada difusa fría. Esta temperatura reflejada por la atmósfera fría está en el orden de los menos 55, menos 60 grados, que en combinación con la reflejada solar dan valores de temperatura reflejada menores a cero. Por este motivo, es conveniente realizar los trabajos de termografía en exterior durante días nublados y sin viento, a menos que se esté tratando de evaluar un panel solar. En un día nublado, la temperatura reflejada sí se parece a la temperatura ambiente, por lo tanto podemos asumir entonces la RTC como temperatura ambiente, al igual que en interiores. Volviendo al ejemplo anteriormente visto, podemos ver que, debido a la existencia de varios materiales distintos con distintas emisividades, se presentan resultados que no son correctos en la termografía. Si realizamos una marca de medición sobre el material aislante, vemos que el valor indicado de temperatura es mayor que sobre una marca realizada en el punto de contacto, cuando en realidad debería ser al revés. La medición realizada sobre el material plástico es correcta. La emisividad configurada en la cámara fue de 0,95, que corresponde justamente al material aislante, por lo tanto el valor indicado es el correcto. Mientras que en la parte metálica el valor de emisividad es mucho más bajo, pero la cámara solo puede considerar un único valor de emisividad para toda la imagen al mismo tiempo. Por lo tanto, el valor indicado es incorrecto. Si quisiera conocer el valor de temperatura de ese tornillo, debería indicar su valor de emisividad para la imagen en la cámara termográfica. En ese caso, estaría bien indicada la temperatura del tornillo, pero mal la del material aislante. El software IRSoft permite seleccionar áreas dentro de la imagen y asignar un valor de emisividad distinto al de la imagen completa. Es decir, que es posible seleccionar varios objetos dentro de la imagen y corregir de esta forma los valores de temperatura indicados, asignando la emisividad correcta de cada uno. De la misma manera se pueden corregir también las temperaturas reflejadas. En esta imagen se seleccionó el borne y se asignó una emisividad de 0,38 que había sido previamente determinada. Observamos así que el valor correcto de temperatura es de 64,4 grados cuando originalmente mostraba 44,3 con una emisividad configurada de 0,95. En estas condiciones, la imagen no solo está corregida en cuanto a las temperaturas de píxeles individuales, sino que el color de la imagen completa también fue alterado para reescalarlo a estos nuevos valores. Veremos más acerca de la determinación de emisividad, de temperatura reflejada y su corrección mediante software y aplicación en la cámara en los tutoriales siguientes.